Buenos días, compañeros. A continuación les vamos a hablar sobre los testamentos privilegiados. Los testamentos privilegiados o menos solemnes son aquellos en los cuales el legislador simplifica las formalidades del mismo por estos entregarse ya sean en circunstancias anormales o especiales. Estos testamentos los encontramos en el artículo 1064 del Código Civil. Ahora bien, la ley nos dice que necesitamos de unos requisitos para la realización del testamento privilegiado. Y el primer requisito es que el testador manifieste de viva voz su ánimo de testar. Esta manifestación debe hacerse de manera inequívoca para que todas las personas que se encuentran a su alrededor lo puedan oír, lo puedan ver y lo puedan entender. El segundo requisito es que las personas que son necesarias durante el otorgamiento del testamento se encuentren presentes, desde el inicio hasta el final del mismo. Y el tercer requisito es que estos testamentos se deben, se deben realizar de forma continua. Esto quiere decir que no se pueden interrumpir por ningún motivo. Ahora bien, también es importante decir que los testigos en estos testamentos tienen unas calidades. La ley nos dice que la primera calidad del testigo del testamento privilegiado es que debe estar en su sano juicio. O sea, debe estar en el uso total de sus facultades físicas y volitivas, o sea, intelectuales, físicas y volitivas. El segundo requisito es que la persona tiene que ser mayor de edad, o sea, hombre o mujer mayor de edad. El tercero es que la persona vea, oiga y entienda. El cuarto requisito es que las personas no hayan sido privadas de su libertad. Y el quinto requisito es que por medio de sentencia ejecutoriada no se haya inhabilitado para realizar testamento. Ahora sí, los testamentos privilegiados son los testamentos verbales, los testamentos marítimos y los testamentos militares. Buenos días, compañeros. Hoy les vengo a hablar un poco acerca del testamento verbal. El testamento verbal es un acto que se celebra cuando la vida del testador se encuentra en un inminente peligro. Es importante resaltar que dentro de este tipo de testamento se requieren 3 testigos para que se pueda llevar a cabo. También se señala que en este testamento, si el testador se encuentra con una enfermedad grave o con una herida grave, puede realizar sus disposiciones frente al médico, frente a los 3 testigos y frente al funcionario, quien va a recibir el testamento. Ahora bien, hablando un poco acerca de la caducidad del testamento, el artículo 1098 del Código Civil establece que el testamento verbal no tendrá validez alguna si el testador falleciere 30 días antes de realizado el testamento y no se haya dado por escrito, o si falleciere 30 días después de realizar sus disposiciones. En cuanto al escrito del testamento, el Código Civil manifiesta que este testamento lo va a realizar por escrito el juez. Para poderlo poner por escrito lo debe hacer el juez del circuito del municipio donde fue realizado el testamento. Y este tendrá como 3 puntos importantes para poder realizar este escrito. Primero, el nombre, la nacionalidad, el nombre, los apellidos, la nacionalidad del testador, y también mirará las causas que dieron origen a la creación de este testamento verbal, es decir, comprobar que la vida del testador sí se encontraba en un inminente peligro. Como segundo punto, encontramos que el juez municipal tendrá en cuenta el nombre, el domicilio y los apellidos de los 3 testigos. También, por último y no menos importante, analizará el nombre, el día, la fecha, el mes y el año en que fue celebrado el testamento. Ahora bien, en cuanto a los 3 testigos instrumentales, es importante resaltar que estos 3 testigos darán fe de los siguientes puntos. El primero de ellos es que estos testigos darán fe que si en realidad la vida del testador se encontraba en un inminente peligro. Como segundo punto, estos 3 testigos darán fe de que el testador le manifestará ante ellos el deseo de querer testar. Y por último, es importante que estos den fe
que el testamento, de haber escuchado las disposiciones del testador, porque es importante que dentro del testamento verbal las disposiciones el testador las haya manifestado a viva voz. Es decir, que todas las personas que estuvieron presentes al momento de realizar sus disposiciones hayan escuchado las mismas. Ahora bien, en cuanto a la impugnación de este testamento, bueno, este testamento podrá ser impugnado como cualquier otro testamento si está escrito en el decreto, en un decreto judicial. Entonces, por último, analizaremos las características de este testamento. Bueno, el testamento verbal es un acto jurídico. Es un acto jurídico porque se logra manifestar la voluntad y las designaciones del testador. Como segundo punto, como segunda característica, podemos encontrar que se requiere de 3 testigos para que pueda ser efectivo este testamento, ya que si hace falta uno de estos 3 testigos, el testamento podría carecer de una de las solemnidades esenciales que pide la ley para que pueda ser efectuado este testamento. Por último, también es importantísimo que la vida del testador se encuentre en un inminente peligro. Si se logra demostrar que la vida de este testador no se encontraba en un inminente peligro, también hace falta uno de los requisitos esenciales y podría estar viciado de nulidad. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, para finalizar este tema del testamento privilegiado está el testamento marítimo, el cual se podrá otorgar a bordo de un buque colombiano en guerra de alta mar, como lo expresa tal artículo, que es el 1105 del Código Civil. Este testamento marítimo será recibido por 3 testigos, el comandante o el segundo a cargo. También se puede otorgar el testamento marítimo verbal o el testamento marítimo cerrado. Este testamento solo será válido cuando el testador haya fallecido antes de desembarcar o haya fallecido dentro de los 90 días subsiguientes en el desembarque. Bueno, esto es lo que expresa el artículo 1105 del Código Civil. Pero el fundamento de esta forma de testar radica en la situación de riesgo que supone el viaje por mar y la imposibilidad que tienen de acudir a un notario, quienes por estar embarcados y navegando no pueden usar las formas ordinarias del testamento por escritura pública o por testamento cerrado. Pueden utilizar esta forma de testar los jefes, los oficiales, los tripulantes y los pasajeros que se encuentren a bordo de esta. Las formalidades del testamento marítimo son las siguientes: debe ser por escrito, debe ser firmado por el testador, debe ser firmado por los testigos y debe ser anotado en el cuaderno de bitácora. Testamento militar. En tiempos de guerra, el testamento de los militares y de los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas del territorio o de la República, y asimismo el de los voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antes dichos, podrá ser servido por un capitán o por el oficial de grado superior del capitán, o por un intendente del ejército, comisario o auditor de guerra. Si el que desee testar estuviera enfermo o herido, podrá ser recibido su testamento por el capellán, médico o cirujano que lo asista. Si se hallare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque sea de grado inferior al del capitán. Formalidades del testamento militar. El testamento será firmado por el testador, si supiere y pudiera escribir, por el funcionario que lo recibe y por los testigos. Si el testador no pudiere ni supiera escribir, esto será expresado en el testamento. Circunstancias para otorgar el testamento militar. Para testar militarmente será necesario hallarse en una expedición de guerra que esté actualmente en marcha o de campaña contra el enemigo, o en una guarnición de una plaza actualmente sitiada. Caducidad del testamento militar. Si el testador falleciere antes de expirar los 90 días subsiguientes al que hubiese cesado, con respecto a las circunstancias que hubiesen para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiera sido otorgado de forma ordinaria. Si el testador sobreviviera a este plazo, caducará el testamento.
Requisitos de validez del testamento militar. Para que valga el testamento militar, es necesario que lleve al pie del visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza. Si no hubiese sido otorgado ante el mismo jefe o comandante, que vaya rubricado al principio y al fin de cada página por dicho jefe o comandante, y que la firma de éste sea abonada por el secretario de Guerra y Marina de la República, si el cuerpo de tropas estuviese al servicio de la nación, o por el secretario del prefecto territorio si dicho cuerpo obrare solamente en dicho territorio. Testamento militar verbal. Cuando una persona que pueda testar militarmente se hallare en inminente peligro, podrá testar verbalmente, en la forma arriba prescrita, pero este testamento caducará por el hecho de sobrevivir el testador al peligro. Testamento militar cerrado. El que pueda testar militarmente prefiere hacer testamento cerrado, deberá observarse las solemnidades prescritas en el artículo 1080, actuando como ministro de fe cualquiera de las personas designadas al fin del inciso primero, el artículo 1098, la carátula será visada como el testamento en el caso del artículo 1102. Para su remisión se procederá según el mismo artículo.